5 claves para que tu hijo pierda el miedo a la oscuridad. Javier Méndez, experto en el tema, señala que el miedo es una emoción que en el ser humano cumple un papel importante para la supervivencia de la persona y de la especie. Insiste en que los padres deberíamos preocuparnos si nuestros hijos no tuvieran miedo, porque lo más parecido a alguien que no siente miedo es un psicópata. El miedo funciona como una alarma psicológica que nos avisa de los peligros y así podemos tomar medidas para evitar riesgos innecesarios. De esta manera, el miedo se convierte en el guardaespaldas del niño y no debe constituir ningún motivo de preocupación para los progenitores, siempre que éste no sea desproporcionado o la intensidad de la respuesta produzca en el niño malestar físico o emocional. La evolución de los miedos en la infancia se dividen en varias etapas. Hasta los 2 años, los principales miedos de los niños están asociados con los ruidos fuertes, los extraños, la separación de los padres, las heridas, los animales y la oscuridad. Entre los 3 y 5 años disminuye el miedo a los extraños. Se mantiene el relacionado con los ruidos fuertes, la separación, los animales y la oscuridad y aumentan los producidos por las personas disfrazadas. Entre los 6 y 8 años disminuye el miedo a las personas disfrazadas y a los ruidos fuertes y aumenta el producido por seres imaginarios como brujas, fantasmas o extraterrestres, tormentas o soledad. Entre los 9 y 12 años, el nivel madurativo del niño contribuye a que disminuya su miedo a la separación, a la oscuridad y a los seres imaginarios y aumenta el producido por los exámenes, el aspecto físico, las relaciones sociales y la muerte. Tenemos medidas para que el niño supere el temor a la oscuridad y pueda dormir tranquilo. 1. Realizar juegos para vencer el miedo a la oscuridad, juegos clásicos que impliquen vendarse los ojos, como la gallina ciega, ponerle la cola al burro, reventar una piñata, etc. Estas actividades permiten a los niños pequeños interactuar con el mundo sin utilizar la vista. 2. Dejar encendida alguna luz tenue en su dormitorio. La luz utilizada no debe iluminar, pero sí tiene que dejar algo de claridad en la habitación. 3. Que la luz no sea la solución a su miedo. Dejar una luz tenue no implica que los adultos enciendan la luz principal de la habitación del niño cuando se ponga a llorar. Si el pequeño se despierta asustado en la mitad de la noche y llora o llama a los mayores, hay que tranquilizarle sin encender las luces. 4. Establecer rutinas relajantes. Se debe transmitir que ir a la cama y apagar la luz es parte de una cadena de acciones que comienza con un baño y sigue con un biberón o un vaso de leche y un cuento. Será mucho más fácil que concilie el sueño. 5. Hay que evitar aumentar su miedo. Es importante evitar que vea películas y programas de televisión de miedo o que escuche historias que puedan asustarlo. ¡Buenos! Saboreando la mañana, queridos compañeros de Padre, ¿cómo están? Yo hasta ahora le tengo miedo a la oscuridad. Buenos días. Hola, amigo Rito, amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Es tan cierto. Pues en la nota nosotros vamos a hablar en un ratito todo lo que pasa a nosotros que somos padres. Hazte a un lado, Martín Quintana, por favor. Porque, bueno, mi chiquito todavía tiene miedo a la oscuridad también. Déjenme aprender también. Yo quiero, si vos sois un padre en potencia, ¿no? Claro, está bien que aprendas. Que vaya bien entrenado. Así es, muy buenos días. Estos tips y estas recomendaciones tan importantes para que los niños pues puedan superar este miedo a la oscuridad. No nos olvidemos que si no empezamos a trabajar desde un inicio, pues luego esto se vuelve un poco más difícil, más complicado cuando son ya más grandes. Y estos son pues lamentablemente traumas que pueden tener muchísimos problemas más adelante. Así que pues qué bueno, esperamos que les haya servido estos tips y recomendaciones. Y lo más importante, creo yo, tener que revestirnos de paciencia, ¿no es cierto? A veces es como que ya nada por apurado, ya anda a dormir rápido, no importa. Y como que no les tomamos mucha importancia realmente a los miedos de nuestros hijos. Así que eso estar muy pero muy alerta. El miedo a la oscuridad es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es algo que muchos niños atraviesan en alguna etapa de su vida
Y es algo que van a tener que enfrentar sí o sí, porque la oscuridad es parte de la humanidad, es parte de la vida, igual que la mañana, la noche, y tienen que aprender a convivir con ello. Y por eso la doctora Santillana va a estar junto a nosotros para darnos un poco más de tips de cómo tratar este miedo de los niños tan natural que pueden tener a la oscuridad. Bienvenida, doctora Santillana. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente con nuestros chicos. ¿Por qué el miedo a la oscuridad? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? El miedo es una emoción muy normal, muy común. El miedo sentimos todos. El miedo es una forma como protegernos ante algún peligro, ante algo que tenemos que enfrentarnos o salir corriendo. El problema no es el miedo, el problema es vivir siempre con ese miedo. Entonces, muchas veces vemos que los niños realmente se limitan por el miedo. Y sobre todo cuando están en sus cuartos solos y a oscuras. ¿Por qué se da este miedo? Muchas veces porque ven películas que no son adecuadas, muchas veces porque leen cuentos de terror, muchas veces porque los papitos también hacen y dicen cosas que no deben, como verás, ¿no? Si te portas mal, el cuco te viene a ver. O, si es que tú te portas mal, le digo al Señor que te lleve. O si vos no comes la comida, le digo a la señora que vende las verduras que te voy a regalar. Entonces, claro, los chicos piensan que es cierto. Los padres no comprenden y piensan que esa es una broma. Eso jamás lo toman como una broma. Eso realmente es una situación que afecta mucho a nuestros chicos. Y eso los adultos debemos entender. Ahora, ¿qué hacer cuando nuestro hijo no quiere estar en su cuarto solo y a oscuras? La primera cosa que es recomendable es ayudarle a comprender que su casa, que su cuarto es un sitio seguro. Que ahí no hay monstruo, que es imposible que los lobos puedan entrar a la ciudad y menos a su casa y menos a su cuarto. Debemos ayudarles a comprender que las películas, que los libros son fantasías de personas que trabajan y viven de eso, que son artistas en hacer ese tipo de películas o de libros y que ellos entiendan que es una fantasía. Entonces yo les digo, pero a ver, ¿vos crees que Superman de verdad va a venir acá? No. ¿O que el perro que vuela es real? No. Entonces ellos tienen que diferenciar entre lo que es una realidad y es una fantasía. Y eso va a estar con nuestra conversación. Algo que es fundamental y que yo recalco mucho es, como adultos, como padres, jamás te burles de las emociones de tus hijos. Porque muchas veces los padres dicen, ¡ay, qué exagerado que eres! No pasa nada, solo a vos te pasa. Y no, tenemos que comprender que hay una situación que le llevó a no saber manejar eso. Y nosotros somos los adultos que tenemos que apoyarles. ¿Qué es bueno hacer con ellos? Hagamos juegos. Juguemos a las escondidas, a juegos que sean con los ojos tapados, a que aprendan a reconocer cosas con los ojos cerrados. Porque los niños creen, donde no hay luz, ahí tengo algo que es peligroso. El lobo, el oso, el cuco va a venir a comerme. Ese monstruo que vi en esa película, ese puede estar escondido en ese rincón. Y luego cuando todo el mundo se vaya, yo solito me va a atacar. Entonces nosotros como adultos debemos reforzar su autoconfianza. Pero eso no es automático, eso no es instantáneo, eso no es que tiene que estar instalado. Nosotros ayudamos a que nuestros hijos confíen en sí mismos, pero con cosas, palabras y actitudes positivas. No simplemente, eso está mal. No. De nosotros depende que nuestros hijos confíen en sí mismos. Se den cuenta que son valientes, que son capaces de comprender lo que es un cuento a lo que es una realidad. Que nosotros confiamos en ellos, para que ellos también confíen en sí mismos. El tener miedo es algo natural. Y de nosotros depende que ellos vuelvan a sentir esa confianza. Tú como padre, como hermano, nunca más minimices eso. Escúchale, compréndele, apóyale para que se dé cuenta que sí pudo superar eso. El miedo es absolutamente manejable. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Doc. Le enviamos un abrazo muy, muy grande. Y es verdad lo que dice la Doc.
el miedo es totalmente manejable, pero en todo caso creo que sí es súper importante que nosotros como padres reforcemos esa confianza en nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando era pequeña, no sé si a ustedes también les pasaba, que nos hablaban que el ropavejero va a venir y que nos va a llevar, porque claro, antes era como que costumbre de que pase alguien pidiendo obviamente ropa y nos hablaban de que nos va a llevar, o que el cuco, yo creo que a la gran mayoría nos dijeron, el lobo también nos dijeron. Entonces claro, son cosas que desde muy chiquititos se nos van quedando en la cabeza. De hecho, los 4, imagínense, tenemos miedo aún a la oscuridad. Cuando estamos solos no apagamos todas las luces, y claro, son cosas que se van quedando desde pequeñitos. Ahora nosotros hablar con nuestros hijos, no hablar para nada ni que existe ningún monstruo, ni que existe ningún cuco, ni que existe ningún ropavejero, sino darles toda esa confianza que ellos necesitan para que puedan estar tranquilos. La edad por la que atraviesan nuestras hijas, mi querida Marinita, pues definitivamente es una edad en la que empiezan a tener ese miedo a la oscuridad, y siempre hay que dejarles tal vez una lucecita tenue, que ellas sientan que no están en esa oscuridad total, y eso poco a poco pues se irá calmando. Y eso siempre, digamos, todos tuvimos miedo alguna vez a la oscuridad, ¿no? Porque nos sentimos solos, a veces hay noches en las que puede llover, truenos, y estamos asustados, pero lamentablemente, no sé si a ustedes les pasaba, siempre había un papito que terminaba apagando todo el piso, ¿no? Yo por lo general iba donde mi papá, y ya de una me paraba en la cama mi papá, y era, papá, no puedo dormir, y lo mandaba a mi cama, y yo dormía con mi mamá. Entonces él ya se acostumbró hasta que el día dijo, ya basta, ya, y él me comenzó a enseñar a no tenerle miedo a la oscuridad. Y yo ya hasta, te juro que ya hasta me olvidé de que cuando ya superé ese miedo. Es normal. Yo hasta ahora, verán, en serio, prendo las luces, pero es que le tengo terror a darme en la pata de la cama con el dedo chiquito, entonces hay que prender cuando se levanta a la madrugada a hacer chichi. Pero lo que hablábamos de estar en un hotel solos, por ejemplo, Sí, cuando estamos en un hotel solos, yo siempre dejo la tele prendida, o sea, yo no es que cojo y apago absolutamente todo, la tele se queda prendida, bajo el volumen y hasta me puedo cubrir con las cobijas para poder dormir. Pero en todo caso, bueno, hablar con nuestros hijos, eso es importante.